los prehispánicos, uno de 52 o de 104 años, que era cuando se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo. Respecto al atuendo de los oficiantes, en primer término, las estrellas de 5 puntas que orlan el tocado se relacionan con Venus. Este planeta tiene muy importantes significados en el mundo prehispánico, no solo por la duplicidad de sus ciclos, matutino y vespertino, sino porque sus momentos cósmicos se asocian con la llegada y el fin de las lluvias. Además, sus diferentes periodos astronómicos incluyen ciclos de 8, 52, 104 y 260 años, que determinaron los ciclos calendáricos indígenas. Sahagún describe varias veces las ceremonias que se realizaban al inicio de cada uno de esos periodos. El de 8 años se celebraba con la elaboración de tamales de agua. Para los antiguos mexicanos, hay una probable identificación de Venus con la guerra y el sacrificio, tal vez asociada también con las lluvias y las sequías. Venus es también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, supremo señor de la dualidad que une en su ser al ave y la serpiente, animales antitéticos. Por otra parte, el caimán o cocodrilo es el primer día del calendario. Si consideramos que el nacimiento de un ser doble es también inicio, tal vez estamos viendo un inicio de ciclo calendárico. ¿Qué otros datos están presentes en la representación como para sustentar esta hipótesis? Los símbolos de la vírgula, al menos 2 que con certeza tienen connotación calendárica, el trapecio y rayo y el ojo de reptil, que según caso está asociado con el viento. El botón de lirio acuático y la flor que se encuentra junto tienen propiedades alucinógenas cuya ingestión forma parte de los rituales chamánicos e iniciáticos. Y todo ello con la concepción del universo y del cosmos, íntimamente arraigado en la ideología indígena mesoamericana. La ofrenda del oficiante puede ser de sangre, que según las mitologías indígenas se convierte en la simiente de la tierra. Finalmente, en sus sandalias aparece un símbolo de Olin, el movimiento. Sus implicaciones ideológicas son enormes. Se relaciona con el juego de pelota uli ule. La pelota es la imagen misma del movimiento que adicionalmente se practica con connotaciones bélicas, también unidas con Venus. Olin es la unión de lo opuesto, pero es también la metáfora misma del universo, lo que más se mueve. Los astros que cambian coincidiendo con ciclos indispensables para la sobrevivencia. Se ha comprobado que los marcadores astronómicos teotihuacanos aunan el conocimiento de los ciclos de los astros con los momentos de siembras y cosechas. Más aún, el concepto de tiempo y de espacio se unen íntimamente, y de la misma manera que en el viaje chamánico el sabio visita los lugares sagrados, tienen también el conocimiento total del universo, y por lo tanto, los astros no solamente coinciden con los ciclos agrícolas y viceversa, sino que son directamente responsables de ellos y de sus resultados. ¿Cuándo se hacían ofrendas de espinas de maguey ensangrentadas? Cuando aparecía Mamalhuasli en el horizonte, el taladro de fuego, el que sirve para iniciar el fuego nuevo. ¿Quién es Mamalhuasli? Según la mayoría de las versiones, el taladro de fuego o los palos para sacar lumbre es el cinturón de Orión. Hay incluso versiones de que era Orión, al aparecer en el horizonte, lo que marcaba el inicio de un nuevo ciclo de 52 o 104 años. De manera que analicemos a Mamalhuasli, el cinturón de Orión, el taladro de fuego. Es una constelación de invierno, pues se observa casi durante todas las noches de esta temporada. Las últimas 2 semanas de diciembre y las 2 primeras de enero a la medianoche, Orión está en lo alto de la bóveda celeste, esto es, pasa por el meridiano del lugar. Su relación con los solsticios es particularmente interesante, pues en el caso del verano, esta constelación no puede verse, ya que está inmersa en el brillo del sol. El período que no se puede ver es de mayo a julio. Inversamente, en el solsticio de invierno, cuando el sol se está ocultando, Orión está saliendo. Se ve durante toda la noche y al final, cuando esta constelación se está ocultando, el sol es el que está saliendo por el oriente. De manera que Orión está ausente cuando llueve y aparece cuando hay sequía, cuando llega la serpiente de fuego.
Por otra parte, se ha establecido que cuando llega la época de secas, es el momento de ir a la guerra, que también es el tiempo de jugar a la pelota. Si unimos las diferentes partes del discurso, podría leerse algo así. En el inicio de ciclo, de 52 o 104 años, cuando Orión aparece en el horizonte, se hacen los sacrificios de espinas de maguey ensangrentadas. En el invierno, la época seca del año, es preciso tener cautivos para fertilizar de nuevo el manto de la tierra y esperar que la serpiente de fuego se convierta en serpiente de Quetzal. Estos rituales se celebraban durante la noche. Si nos basamos en aspectos técnicos, podríamos concluir que los oficiantes que ofrecen pencas de maguey ensangrentadas pudiera situarse por comparación con las serpientes verdes de Techinantitla entre el 415 y el 467, fechas probables en las cuales se realizaron ceremonias de fuego nuevo. Los gobernantes de las diferentes ciudades mayas que florecieron en la época clásica realizaban una ceremonia de ofrenda de sangre cada inicio de ciclo. Así lo vemos, por ejemplo, en ciudades como Yaxchilán y Tikal. El glifo maya que alude a este sacrificio mano esparciendo también lo encontramos en Teotihuacán. De manera que aquí tenemos otra muestra de las profundas vinculaciones ideológicas que unían al altiplano central con la zona maya. El complejo pensamiento prehispánico, llegado a nuestro tiempo gracias a la obra de los cronistas del siglo XVI, reflejaba una realidad y un conocimiento calendárico y astronómico muy antiguos en Mesoamérica. Este conocimiento de los ciclos de la naturaleza y de la vida del hombre formaban en perfecta armonía el sustrato ideológico de los pueblos indígenas, quienes compartían en su vida el orden del cosmos llevado a sus últimas consecuencias. Desde los olmecas encontramos conceptos que sobreviven a lo largo de los siglos. Podemos suponer que las observaciones astronómicas de los pueblos más antiguos fueron heredadas de generación en generación y que los habitantes del antiguo México compartieron estos conocimientos que se hacen evidentes en Chichén Itzá el 21 de marzo con la llegada de Kukulcán Quetzalcóatl. Los conocimientos científicos tomaron color y forma a través de la voluntad creadora del hombre, y los muros de las antiguas construcciones se cubrieron de mensajes. La guerra como en Bonampak y Cacaxtla, el juego de pelota como en las higueras, las escenas de la vida cotidiana de un pueblo como en Chichén Itzá, sus dioses y los rituales para ellos oficiados como en Teotihuacán, las higueras, Cholula o Oaxaca. La pintura mural de Oaxaca tiene como característica fundamental que fue creada para acompañar a los difuntos en su otra vida. Sus tumbas pintadas son excepcionales. Veamos las de Monte Albán o la tumba de Xochilquitongo, que es sin lugar a dudas un documento pictórico extraordinario. Encontramos también a jugadores de pelota. Sus atavíos se parecen a los de los jugadores de Dainzú y llevan en su mano el cráneo del oponente vencido, como sucede en los relieves del juego de pelota de Chichén Itzá. Los gobernantes mayas se distinguían también con el título de jugadores de pelota. Podemos deducir por ello que solo las élites, durante la época clásica, llevaban a cabo la celebración del juego ritual.
Los pintores prehispánicos compartieron muchos conocimientos, pero su creación tomó las características de cada región y de cada época en las cuales se realizaba una pintura. La pintura de los mayas clásicos en la cuenca del río Usumacinta se parece a las formas de sus relieves en Yaxchilán o Piedras Negras. Sin embargo, las líneas de los mayas de la costa oriental de Yucatán en el posclásico son diferentes y se parecen más a las ilustraciones de los códices, como en Tulum. En Chichén Itzá, sus pinturas se articulan de forma diferente y vemos de manera simultánea todo un texto integrado por imágenes. Solo Cacaxtla nos confunde. Aquí vemos los conceptos teotihuacanos expresados en un estilo artístico formal, mucho más cercano en líneas y proporciones a los mayas del clásico que a los teotihuacanos. Pero veamos cómo sus atavíos son semejantes. Utilizaban plumas para sus tocados, a veces un ave completa como en Oaxaca, pero sus diferencias no solamente se dan en los distintos plumajes utilizados, sino en las formas y colores de cómo son representados. El braguero era una tira larga de algodón que los hombres llevaban para cubrir sus genitales. Es muy claro su uso en Bonampak, también en las higueras. En ocasiones llevan un pantalón corto como en Bonampak o Cacaxtla. Encima se llevaba un cinturón bordado, según lo cita el obispo Landa en Yucatán. También usaron faldellines y faldas largas, capas cortas y también largas. A veces, la prenda se levanta para que el espectador la vea, como en Teotihuacán y en Oaxaca. A veces la imagen se pone vista de frente y podemos identificarlas con claridad. Demos una ojeada a los atavíos de los guerreros. En Bonampak es evidente que Chan Muan, el gobernante, se viste con la piel de jaguar, que es sinónimo de realeza. Y en Cacaxtla, el jefe derrotado está vestido con gran magnificencia. Algunas prendas son características de los guerreros, como el ixcahuipili o armadura reforzada de algodón, como en Bonampak o en Oaxaca. Sus armas también son evidentes, lanzas y escudos de diversas formas y tamaños, macanas y atados de flechas. Sus ornamentos como pectorales, collares, orejeras, discos tal vez de mica, narigueras y brazaletes, sandalias de piel de jaguar o de lazos de algodón, ejecutados según el estilo propio de cada región y sin embargo, vemos que son las mismas prendas, como sucede en nuestros días en que el quexquemitl es prenda común de diversos grupos y cada uno le da la decoración que es característica de su propio grupo étnico. La noche ha caído en el altiplano mexicano. Ya pasó algún tiempo desde que el sol inició su viaje por el inframundo. Y nosotros nos quedamos con la inmensa riqueza que heredamos de los sabios pintores mesoamericanos. En estos fragmentos del pasado, que nos permiten acercarnos a sus costumbres, a sus rituales y a sus dioses, a la profunda sabiduría sobre la naturaleza y el cosmos, sobre sus ciclos, y percibir a través de ellos la armonía presente en la vida de nuestros antepasados. Herencia viva para los mexicanos de hoy. Bien, pues este video, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, vemos los créditos y pues agradecemos su trabajo que fue colocado en YouTube. Lo pueden buscar, Fragmentos del Pasado, Murales Prehispánicos. Precisar dos cosas, como habrán escuchado, se comentaba que el primer signo calendárico era el cocodrilo, lo cual es falso, es el Zipactli, por eso vemos esa serpiente que comentaba